Soy pediatra infectólogo, profesor del Centro de Salud Global de la Universidad de Colorado y asociado a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins y la Universidad del Valle en Guatemala. Es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de vacunas como parte del diplomado en vacunología en América Latina. Antes de entrar a eso, hay varios principios de vacunación que debemos reconocer. Hay dos tipos de inmunidad que uno adquiere como persona, la inmunidad activa y lo que llamamos inmunidad pasiva. La inmunidad activa es la protección que se desarrolla por el propio sistema inmune de cada persona. Es más permanente y es lo que todos los individuos o animales eventualmente desarrollamos para defendernos de las infecciones. La inmunidad pasiva, por el otro lado, es aquella inmunidad que es transferida, la protección que es transferida de otras personas o de animales y es temporal. La inmunidad pasiva como tal se desvanece con el tiempo y por lo tanto no nos provee inmunidad permanente. Ahora, ¿cómo se obtiene esta inmunidad? Por ejemplo, la inmunidad pasiva puede ser adquirida a través de diferentes factores. Uno son los productos de sangre como transfusiones, por ejemplo, las transfusiones de plasma o de algunos otros compuestos tienden a protegernos en contra de algunas infecciones y por eso es que los pediatras e infectólogos sabemos muy bien que después de una transfusión no debemos vacunar a un niño, por ejemplo, sino 2 o 3 meses después. También podemos transferir anticuerpos humanos concentrados, eso se llaman inmunoglobulinas y han sido producidas para tratar de proteger en situaciones específicas. También se han desarrollado hiperinmunoglobulinas humanas que las usamos en infecciones muy especiales, por ejemplo, hepatitis B o varicela, donde queremos proteger a aquellos niños inmunocomprometidos que puedan haber tenido contacto con estas infecciones. Y finalmente, algo que todos los que estamos involucrados en vacunas y prevención de infecciones hemos conocido por mucho tiempo, son los sueros heterólogos hiperinmunes, muchas veces desarrollados en algunos animales y que llamamos antitoxinas y la más conocida, por ejemplo, es la antitoxina antirrábica que usamos en el caso de los contagios de rabia o las antitoxinas tetánicas que también utilizamos en ese caso. Existen otro tipo de inmunidades que podemos adquirir de una manera pasiva, esos son los anticuerpos monoclonales, estos ya son anticuerpos específicos, son derivados de una sola clona de células que producen anticuerpos, o se llaman linfocitos B, y es específico contra un solo antígeno o grupo de antígenos relacionados. Uno de los ejemplos más frecuentes es la protección en contra del virus sincitial respiratorio, para el cual se ha desarrollado un anticuerpo monoclonal muy eficaz que se llama palizumab, y el mismo lo que hace es que se lo damos a los bebés prematuros para protegerlos en contra de esta infección de virus sincitial respiratorio que produce infecciones respiratorias muy serias que los pueden llevar a la muerte o a enfermar seriamente. Ahora, antes de que entremos a la especificidad del tipo de vacunas, es importante que entendamos lo que se llama la reacción antígeno-anticuerpo. Y los anticuerpos son esas proteínas que llamamos inmunoglobulinas que son producidas por los linfocitos y que se usan para eliminar el antígeno. El antígeno, por el otro lado, es una sustancia viva o inactiva que es capaz de producir una respuesta inmune. Por ejemplo, podemos hablar del virus del sarampión como un antígeno, podemos hablar de pequeños pedazos, digamos, de algunos virus o bacterias que son y actúan como antígenos y a los cuales nuestro cuerpo reacciona. Ahora, aparte de las reacciones de antígeno y anticuerpo, también existe lo que se llama la respuesta inmune, que es desarrollada ya sea por las vacunas o por la infección natural. Y lo que pasa naturalmente cuando existe una infección es que el antígeno, que ya sea es un virus o una bacteria, entra al cuerpo para producir la infección. Ya sea entra como una infección natural o puede entrar como el antígeno que nosotros inyectamos a través de una vacuna. Cuando entra al cuerpo, básicamente, inicialmente hay unas células especiales del cuerpo que se llaman células nativas o ingenuas que se encargan de ir a buscar este antígeno. Cuando lo encuentran, regularmente lo fagocitan o se lo comen y se lo llevan básicamente
a lo que llamamos el centro germinal, que regularmente son centros de linfocitos que están localizados en nuestros ganglios linfáticos o en el vaso y en la médula ósea. Y ahí estos centros se encargan de procesar ese antígeno para producir dos tipos de células. Unas células linfocitarias que se encargan de la producción de anticuerpos rápidos que se llaman inmunoglobulinas M, y otras que son de permanencia más larga, que se llama células plasmáticas de larga duración, y que se van a encargar de producir otras inmunoglobulinas o anticuerpos como la IgG, la IgA y las IgEs. También hay que recordarse que los antígenos estimulan otro brazo del sistema inmune que se llama el brazo celular, en el cual las células T, que son células ayudadoras, van a ayudar, como su palabra lo dice, a los linfocitos para producir los anticuerpos a largo plazo. Esta es la manera en que las infecciones o las vacunas inducen eventualmente anticuerpos. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar las vacunas? Las vacunas las vamos a clasificar en vacunas vivas atenuadas y en vacunas inactivadas. Y de las vivas atenuadas, como de las inactivadas, hay dos tipos, las virales y las bacterianas. Hay otros microorganismos como hongos y que aún no tenemos, digamos, ninguna vacuna, aunque hay mucho trabajo haciéndose en ese sentido. De las vacunas inactivadas, tenemos de diferentes tipos también. Tenemos completas y tenemos fraccionadas. Las vacunas completas pueden ser también de virus o bacterias, y las vacunas fraccionadas ya sea se basan en las proteínas, o sea, los pedacitos de proteína, de aminoácidos que tienen ya sea algunos compuestos de la bacteria como los toxoides o las subunidades de los virus, o otras que se llaman basadas en polisacáridos, que el polisacárido no es más que un azúcar grande que cubre o que recubre a las bacterias y que es probablemente el compuesto que más induce a inmunidad dentro del sistema de defensa. Las vacunas vivas atenuadas básicamente les llamamos atenuadas porque son debilitadas. O sea, provienen de una cepa de un virus o una bacteria salvaje original, que lo que se ha hecho con ella es que a través de pasarla en diferentes medios de cultivo o de modificar su sistema de replicación, hemos logrado que el virus como tal o la bacteria no sea tan fuerte para producir infección. Para ser eficaces, estas vacunas deben poder reproducirse o replicarse, de manera que nosotros en estas vacunas no queremos que los virus o bacterias mueran, sino que estén vivos, pero que estén incapaces de poder producir la infección natural. Regularmente, como son vacunas vivas atenuadas, producen una respuesta inmune que es muy similar a la infección natural, y por eso es que pueden protegernos contra estas infecciones cuando se presentan de manera natural. Y regularmente producen inmunidad con una sola dosis de inyección, ¿verdad? Excepto aquellas que se dan por vía oral, porque la vía oral disminuye la capacidad de la vacuna de producir una buena respuesta. Las vacunas vivas atenuadas, tenemos que saber que como son vivas, aunque están atenuadas y producen menos, una reacción menor que la infección natural, pueden producir reacciones adversas severas que provienen la mayoría de partes de su capacidad de replicación. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la posibilidad de la vacuna viva de polio oral, que sabemos que en uno de cada 1 millón a 2 millones de dosis que administramos pueden producir parálisis muy similar a la parálisis que produce el poliovirus salvaje, ¿verdad? Otro ejemplo de ello es, por ejemplo, la reacción que se da del sarampión después de la administración de la vacuna, que ocurre alrededor de los 7 a 10 días, donde básicamente se produce una erupción y fiebre muy similar a lo que vemos cuando se produce el sarampión. Las vacunas vivas atenuadas también tenemos que saber que son interferidas por los anticuerpos circulantes. O sea, si una persona ya tuvo una infección por ese mismo virus o bacteria, o por ejemplo, si es un bebé pequeño nacido de una madre que ya tuvo esa infección, los anticuerpos maternos o pasivos pueden interferir con la replicación de estas vacunas.
Y tenemos que recordar que como son vacunas vivas, tienden a ser muy frágiles, o sea, deben almacenarse con mucho cuidado, refrigeradas, de manera que, de que el calor no pueda matar al virus o la bacteria, y deben cuidarse del daño externo. Por ejemplo, en la vacuna de BCG debe tratar de cuidarse de la exposición a la luz, porque produce que el bacilo de Mycobacterium bovis no sea viable. Hay varias vacunas vivas atenuadas. De las virales que todos nosotros conocemos, incluyen la vacuna de sarampión, la vacuna de rubiola y la vacuna de paperas, que ya sea ambas vacunas son dadas como vacunas monodosis, o que se encuentran también combinadas como una vacuna que se llama sarampión, rubiola y paperas, o es conocida como la vacuna triple viral. Existe también la vacuna de varicela y la vacuna del virus zóster, que es administrada para personas de edad mayor que pueden padecer de este virus del zóster. Tenemos la vacuna de fiebre amarilla, que es ofrecida y administrada en aquellas regiones donde la fiebre amarilla es muy prevalente. La vacuna de rotavirus, que más recientemente ha logrado la disminución dramática de las infecciones por rotavirus, que son diarreas deshidratantes. Y la vacuna de polio oral, que sabemos que ha sido la vacuna detrás del éxito de la erradicación de polio en varias regiones del mundo, así como de la disminución dramática de casos de polio y parálisis por polio en la mayoría del globo. Algunas vacunas bacterianas vivas que conocemos es la vacuna de BCG, que es básicamente importante en la prevención de tuberculosis. Esta vacuna es derivada de un Mycobacterium familiar del Mycobacterium tuberculosis, que se llama Mycobacterium bovis, y produce una protección sobre todo en niños pequeños. Y tenemos la vacuna de tifoidea oral, que también sabemos que ha sido eficaz en la prevención de infecciones por Salmonella typhi, y que ha logrado disminuir también estas infecciones, sobre todo en áreas de mucha endemia o en viajeros a zonas de infección. De las vacunas inactivadas, es importante que recordemos que la mayoría de ellas, por estar inactivadas, o sea, que el virus o la bacteria ya han sido neutralizados o muertos, no se replican ni se transmiten. Son menos efectivas para inducir inmunidad que las vacunas vivas, porque no se replican y por tanto no inducen al sistema de defensa a desarrollar una inmunidad. Pero tienen la ventaja de tener menos interferencia de anticuerpos circulantes. Generalmente, como no son tan inmunogénicas, tienden a requerir entre 3 a 5 dosis para inducir una inmunidad correcta. Y la respuesta es regularmente más de anticuerpos que de células como tal. Una cosa importante con la mayoría de vacunas inactivadas es que la protección dada por anticuerpos disminuye con el tiempo, y por lo tanto algunas de ellas van a necesitar que les demos refuerzos a través del tiempo. Un ejemplo importante, por ejemplo, es la vacuna inactivada de tosferina o pertussis, que regularmente ahora sabemos requiere varios refuerzos a través de la vida. Las vacunas inactivadas completas las podemos dividir en vacunas virales y vacunas bacterianas, y vamos a dar un ejemplo de cada una de ellas. Por ejemplo, una vacuna viral inactivada importante es la vacuna de polio inactivada. Es una vacuna que tiene el virus de la polio completo, pero ha sido inactivada a través de un proceso especial, de tal manera que el virus de la polio ya no puede replicarse. Hoy por hoy es la vacuna utilizada en la mayoría de países industrializados o de alto recurso para poder prevenir la polio. ¿Por qué? Porque básicamente no solo previene las posibles epidemias o introducciones de polio salvaje de otros países, sino que también previene al individuo de poder tener el efecto adverso que la polio oral tiene, de poder producir en 1 de cada 2 millones de dosis una parálisis asociada a la vacuna de polio oral. Otra vacuna que todos hemos tenido contacto más recientemente es la vacuna de hepatitis A. Es una vacuna también inactivada de células completas, aunque hay de otros tipos, y ha sido muy eficaz en la prevención de esta infección del hígado. La vacuna de la rabia también es una vacuna de virus inactivado, y la vacuna de la influenza también viene como una vacuna de células completas que sirve para la prevención de esta infección viral. De las vacunas bacterianas completas que conocemos está la vacuna de pertussis o tosferina, que ha sido
parte del componente clásico de lo que llamamos la triple de células completas. Hoy sabemos que esa vacuna, por ser un componente completo de la bacteria, tiende a producir más reacciones adversas que, por ejemplo, la vacuna fraccionada de pertussis. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando un niño se le administra vacuna de triple, tiende a tener más o menos en un 30% fiebres altas, que se asocian también a veces a mucho llanto, irritabilidad y a hinchazón y dolor en el área de la inyección. Y esto es porque esta vacuna es de células completas. Existen otras vacunas bacterianas también de células completas, como la vacuna de cólera y la vacuna de tifoidea, que también han sido eficaces en este sentido. Por el otro lado, más recientemente, para disminuir las reacciones adversas, se han desarrollado vacunas inactivadas fraccionadas. Y le llamamos así porque solo se toma un pedazo de la bacteria, que es el que desarrolla defensas, y así evitamos usar a toda la célula de la bacteria o todo el componente de la bacteria para poder, digamos, evitar las reacciones adversas. De las vacunas de subunidades que hoy tenemos disponibles, se encuentran la vacuna de hepatitis B, la vacuna de influenza, que sabemos que es la preferible a ser utilizada en niños, la vacuna de pertussis acelular, que puede ser de 2 o 3 o 5 componentes, y la vacuna de papilomavirus, que más recientemente se ha utilizado para la prevención del cáncer cérvico-uterino. Los toxoides también son vacunas fraccionadas, y tenemos varios toxoides que clásicamente hemos utilizado por varias décadas. El toxoide diftérico y el toxoide tetánico son los componentes más importantes que nos han ayudado a prevenir infecciones. Finalmente, vamos a hablar de las vacunas de polisacárido. Las vacunas de polisacárido, como les había expresado al inicio, son vacunas que se desarrollan de las cápsulas de algunas bacterias. Estas cápsulas o la membrana que cubre la bacteria tiene un componente de azúcar que se llama polisacárido. Y el polisacárido es uno de los componentes que induce inmunidad para poder protegernos en contra de estas bacterias. Lamentablemente, en el caso de los niños menores de 2 años, que tienen un sistema de defensa o de inmunidad más inmaduro, ellos no pueden desarrollar una inmunidad en contra de estos polisacáridos muy buena. La otra desventaja de estas vacunas de polisacárido puro es que no inducen respuesta de refuerzo, o sea que si ponemos una segunda dosis de la vacuna, no va a inducir una gran cantidad de anticuerpos como uno esperaría que pasara con varias dosis de una vacuna, por ejemplo, de proteína. Y lamentablemente también los anticuerpos que desarrollan con estas vacunas tienen menos avidez funcional, quiere decir que son menos hábiles para ligar, digamos, al antígeno y poderlo procesar adecuadamente. Estos defectos del polisacárido puro han sido mejorados a través de acoplar o de conjugar a estos polisacáridos con proteínas, y esto nos ha permitido poder que algunos de esos polisacáridos se conviertan en vacunas muy eficaces para los niños. Como ejemplos, hay varias vacunas de polisacárido que podemos mencionar. Una es las vacunas de polisacárido puro que tenemos, son la vacuna de neumococo, y un ejemplo de ella es la Neumo 23, que es una vacuna que tiene protección contra 23 serotipos del neumococo y que principalmente está indicada en personas mayores que tienden a tener mayores infecciones por neumococo, sobre todo aquellos mayores de 60 años. También hay varias vacunas de polisacárido de meningococo que han sido utilizadas sobre todo en los estudiantes universitarios en Estados Unidos y Europa para prevenir las infecciones por meningococo, que son un poquito más frecuentes en ellos. Y también tenemos una vacuna de polisacárido contra Salmonella typhi que ha ayudado en la prevención de estas infecciones. De las que tenemos de polisacárido conjugado que hemos logrado utilizar para niños, tenemos la vacuna de Haemophilus influenza tipo B, que como todos sabemos ha sido tal vez la vacuna más importante para reducir los casos de meningitis y neumonía a nivel del mundo. Más recientemente la vacuna conjugada de neumococo, que existen varias, una que tiene 7 serotipos de neumococo, otra que tiene 10 y otra que tiene 13 serotipos de neumococo, y que previenen contra los neumococos que más frecuentemente causan neumonía, meningitis e infecciones de oído en niños pequeños.
Y finalmente, más reciente, se han desarrollado las vacunas conjugadas de meningococo que van a ser muy importantes para la prevención de enfermedad por meningococo y meningitis, sobre todo en África y en otras partes donde esta enfermedad es muy prevalente. En resumen, durante estos pequeños 30 minutos que hemos tenido, debemos recordar que el tipo de vacuna depende del antígeno que quiera utilizarse. O sea que nosotros no podemos desarrollar necesariamente una vacuna solo porque queramos, sino que va a depender del tipo de protección que queramos tener. De manera que, por ejemplo, en el caso de sarampión, es mucho más útil tener una vacuna viva que una vacuna inactivada, porque en el pasado las vacunas inactivadas de sarampión han tenido problemas. Así que todo va a depender del tipo de protección que queramos obtener. Según el tipo de vacuna que tengamos, así va a ser el perfil de la respuesta inmune y los posibles efectos adversos que podamos tener de esas vacunas. Y recordar qué tipo de vacuna es cada cual es importante para que nosotros recordemos cómo se desarrolla la respuesta de defensa y qué tipo de eventos adversos podemos esperar. Y finalmente debemos estar listos porque existen nuevos tipos de vacunas que están en desarrollo. Por ejemplo, la vacuna de dengue, que es una vacuna quimérica que combina partes del virus de dengue con partes de una vacuna viva como la de fiebre amarilla y que tiene una manera de actuar un poquito distinta a las vacunas de virus vivo. Existen también desarrollo de vacunas genéticas y otras que en el futuro deberemos aprender su mecanismo de acción. Muchas gracias.